hermoso es adorar al Señor, ¿no? Que el Señor te eleve con esas alas de águilas, que te renueve las fuerzas, como dice en Isaías 40, ¿no? Que Él da fuerza al cansado y renueva las fuerzas al que no tiene ninguna. Los jóvenes flaquean, pero los que esperan en el Señor, y me levantaré como las águilas. Claro, sí, el Señor quiere llevarte a nuevas alturas. Y creo que en estos tiempos es cuando más necesitamos depender de Él, confiar en Él, recibir de Él la gracia para impactar a nuestras congregaciones de la misma manera. Cuando todo está bien, lo haces en tus fuerzas. Y creo que eso es un error, ¿no? Cumplí 30 años de pastorado. Si cuento los años de ministerio serían como 45, desde que era director de alabanza y trabajaba con mi papá, ¿no? Sirviendo al Señor por mucho tiempo. Son muchos años y cada vez que uno se pone a hacerlo en sus propias fuerzas, tarde o temprano quema la vela a dos puntas y todos sufren consecuencia. Dígale al pastor que tiene ahí, creo que te está hablando a vos, Omar. Cuando todo está bien no necesitamos fe, cuando todo está bien no necesitamos pelear, pero en los momentos que estamos, ¿cuántos sienten que necesitamos una sobredosis de fe? De eso quiero hablarles en el día de hoy, de la fe. Sé que ya inmediatamente su cerebro fue a Hebreos 11, versículo 1, la definición de la fe, ¿no? Por eso es tan fácil predicarle a los pastores, ya está, no necesito ni leer el texto. Mi hija Jacqueline en 20 días va a ser mamá de vuelta. Y ella está convencida de lo que espera. ¿Cómo es la fe? Ha sido para ella un aliciente este embarazo, porque durante la pandemia, después de 8 semanas, casi 9 de embarazo, empezó con hemorragias, no la quisieron atender, insistió en varias guardias y finalmente perdió el bebé en el 2020. Así que esto, la venida de Camila, que estamos todos esperándola, tiene doble significado para la familia Cabrera y la familia Gómez. Ellos están viviendo en Mar del Plata y mi señora se va a ir para allá, ¿no? A esperar el advenimiento. Pero así es la fe. Es la certeza de lo que se espera. Y no la vio a la bebé, aunque bueno, algunos ahora pueden hacer trampa, ¿no? Y con las ecografías, y hay ecografías 3D, y bueno, ya no sé qué más van a inventar. Pero hasta que uno no la tiene en brazos, no es lo mismo, ¿no? Pero ella está convencida de lo que no ve. Y así debería ser nuestra fe. Cuando vienen las adversidades, cuando vienen los problemas, cuando se acaban los recursos, cuando hay que renovar alquiler, no sé si le ha pasado, pastor, pero en 5 de las iglesias que tengo, renovamos alquiler y fue 4 veces más, en unas 5 veces más. Y hubo que decir, no, disculpen, nos buscamos otro lugar. Así no, porque para construir la torre hay que sentarse y contar el precio. Y es como que en estos momentos uno tiene que aferrarse al Señor y dejar que Él lo eleve a esos caminos de Él que son superiores a los nuestros, a sus pensamientos que son más altos que nuestros pensamientos, ¿no? Isaías 55, 11, y también Jeremías 29, 11 y 12. Elevarnos a esos niveles. Y eso se hace a través de la fe. Esa certeza de lo que anhelo, la convicción de lo que espero, lo que no veo. Aprender a caminar en fe. Y si vamos ahí a Hebreos capítulo 11, yo subrayé en mi texto, en la tablet,
todas las veces que hay un verbo, ¿no? Y qué sorprendente todas las veces que habla de una acción que nace de la fe. Entonces la pregunta sería, ¿qué acciones te estará pidiendo el Señor que hagas? Sí, Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Pero acá es tan claro. Versículo 2, ya cité el 1, por la fe alcanzaron, ¿no? Subrayado ese verbo, buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendieron que el universo fue hecho por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La pregunta sería, ¿cuándo fue la última vez que no la veías y apareció? Que Dios intervino de una manera creativa en tus asuntos y de repente no había y de repente estaba todo. Piense en la multiplicación de los panes y los peces. ¿No? ¿Alguna vez predicó de que es Mateo 8, Lucas 9, ¿no? Diferentes lugares. ¿Qué habrá pensado el discípulo? ¿Eran cuántos panes? 5 panes, 2 peces. Dividir los 5 panes por 12 es menos de la mitad de uno, lo que me corresponde. ¿Sí o no? Los 5 a la mitad serían 10 porciones, eran 12. Así que alguno habrá tenido que cortar el pan un poco más y eso es lo que tenía. De los peces, que eran tilapias, ¿no? Ahí uno va al mar de Galilea y le dan Peter's Fish y comés pescado del mar de Galilea y este es el que multiplicó al Señor. No son grandes. No es un dorado, no es una boga, no es un surubí. Hay surubís de 80 kilos, los he visto en la Vuelta del Pirata. No, estas son cositas así. Partí eso en 12. Y ahora tenés medio o menos pedazo de pan. ¿Y qué del pez? Un sexto. Y ojalá que no te toque la cola o la cabeza. Y ahí salís. Jesús les había dicho en Lucas 9, siéntenlos de 50 en 50. Y agarrás ese pedacito de pan y el pedacitito de pez y tenés que ir a tus 50. Dios de la nada lo hizo todo. Señor, hacelo ya. Antes de que llegue a la primera fila. Antes de que extienda la mano y tenga que alguien querer agarrar. Y había 50 y 50 y 50 y 50 y 50 y 50. Estaba todo el valle lleno de 50. 5.000 hombres dice que había, sin contar mujeres y niños. Esa caminata de fe, te la regalo. Pero creo que es lo que Dios nos está pidiendo hacer. Con lo poco que tengo, empezar a caminar, porque es lo que va a alimentar a las 50 ovejas, o a las 100 ovejas, o a las 150 ovejas, o a las 200. Las ovejas que Dios me encomendó, yo voy a caminar hasta ahí, y Dios lo va a tener que multiplicar. Dios tiene que llevar la iglesia a otro nivel. Y sabemos que repartieron, creo que los primeros sorprendidos habrán sido los apóstoles, porque ellos vieron de dónde salió. Y ellos lo tuvieron en la mano hasta que llegaron ahí. Y de repente se servían y se servían y se servían. Y eran hombres, así que me imagino que comían bien. Y se saciaron todos. Habían estado sin comer todo un día, así que imagínense. Los discípulos desesperados, Señor, mandalos a que vayan a comprar algo en las aldeas o que vayan a las casas. Se van a desmayar acá. O sea que habrán comido. Yo no sé cómo usted corta el ayuno. Pero a veces cuando yo corto el ayuno es como que
Me devoro todo, ¿no? Abro la heladera y Pues claro, hace 2 o 3 días que no como, bueno, todo el día, uno sigue con todas las actividades y corta el ayuno y, ¡ay, no hay más! ¿Habrá sido así? Calculo que sí. Era gente común y corriente y no habían comido en todo el día. Pero sobraron 12 cestas llenas. No me entra en la cabeza, pero es dar ese paso de fe, ese desafío, ese paso al vacío, que no sé dónde voy a caer. Con lo que tengo, si me enfoco en lo que tengo, no doy ni medio paso. Me vuelvo a Jesús, ¿estás loco? ¿Cómo que darle de comer esto? Mirá todos los que son. No, anda vos. Que un poco ya Jesús le había hecho esa, ¿no? Señor, despedílos, que se vayan, tienen hambre. Y Jesús los mira y les dice, te devuelvo la pelotita, querido, dale de comer vos. Porque así dice, ¿no? Dale vos de comer. Y no tenemos más que... Si uno se enfoca en lo que tiene, chau. Pero cuando nos enfocamos en el Señor, como decía acá, Dios, de la nada, lo que no se veía, fue creado y se vio por la palabra de Dios. Y qué importante, pastores, es que cuando enfrento alguna crisis o una necesidad o un problema o necesito un milagro, algunos dirán, un milagrón necesito yo, que pidas la palabra, que el Señor te dé, porque dice que por la palabra todo fue hecho. De modo lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía, por la palabra. Dame la palabra, Señor. Dame una revelación. Señor, decime qué tengo que hacer. Ayer leía un testimonio y lo compartía con el grupo de líderes de la iglesia. Esta mujer que le aumentaron el alquiler, se queda en la calle, los suegros le dicen, bueno, quédate en la piecita y a ver si terminan el proyecto que tenían, están las paredes. Y en el medio de toda esta situación se lanzaron en fe y había comprado el logo de la iglesia nuestra, que es una paloma, porque yo esto lo voy a poner en la casa que me voy a comprar y la casa que yo voy a tener y no voy a alquilar más. Y empezaron y se desafiaron, pero en un momento, aunque les regalaban la mano de obra y les regalaban materiales, se quedaron sin nada y con deuda. Señor, dame una palabra. Y Dios le dice, vos ocupate de mis cosas, yo me voy a ocupar de las tuyas. Y ahí se desafió. Señor, voy al evento, voy a la vigilia, no falto a la célula, no faltaré a la iglesia, seré fiel con mis diezmos. Y le aparece una herencia, venden unas tierras, le dan en dólares, se le destraba un juicio de 2 años que tenían trabado. Todo esto uno diría coincidencia. No, ella tenía la palabra. Dios ya le había dicho lo que tenía que hacer. Encárgate de mis cosas que yo me encargo de tus asuntos. Dice, pastor, hace 15 días vivimos en la casa. Está pegado el logo de la iglesia ahí. Como marca, yo le hice la promesa al Señor y ahí está. Es recibir la palabra del Señor para poder enfrentar la adversidad, el problema, la situación. Si necesitas un milagro, ahí es donde podés decirle al Señor, Señor, di la palabra. Fue lo que le dijo el centurión, ¿se acuerda? Yo le digo a este que va, al otro viene, al este que le digo haga esto, al otro que va. Señor, así como yo doy órdenes, di la palabra. Y mi criado sanará.
Y se sorprende, Jesús dice, ni en todo Israel he encontrado tanta fe. ¡Wow! Busca la palabra. Dígale al vecino, busca la palabra. A ver, ¿cuál es la revelación que Dios tiene para vos? Y Él le dio la palabra. Y así como Él declaró los cielos y fueron, y sea la luz y fue, ve tu criado vive, y el criado vivió. Final de Juan, viene este gobernador, le dice, mi hijo se está muriendo. Y le dijo, anda, tu hijo vive. Le dio la palabra. Y llega a la casa y dice, ¿cuándo mejoró? Y entendió que era el mismo instante que Jesús se lo había dicho el día anterior. Porque el Señor, cuando lanza su palabra, esa palabra no va a volver a Dios vacía. Va a producir en tu vida. Va a ser prosperada en lo que Dios la envió. Y pedís la palabra porque la fe viene por el oír y el oír. Oh, casualidad. La palabra de Dios. Cuando enfrentas tormentas, cuando enfrentas adversidades, Señor, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es la palabra? Yo he contado varias veces que cuando vino el corralito, yo recién tomaba la iglesia de mi papá, colapsó la economía, teníamos 100 empleados por 3 meses, no les pude pagar. Digo, Señor, ¿qué hago? Y Él me da una palabra, una estrategia divina. Y la establecimos y salimos de esa situación y de hecho Dios nos ha usado para ser canal de bendición a un montón de gente. Y cuando salimos de la situación, le digo a la contadora, cambiemos la carta. Porque decía la carta de donación, porque damos de nuestra necesidad. Le digo, dejemos de maldecirnos. No, cambiémoslo, pongamos, porque más bienaventurado es dar que recibir, como aprendimos del Señor, es que te traemos esta donación. Y así hemos seguido haciendo hasta el día de hoy. De todo lo que ingresa en la iglesia, apartamos el 10% y lo sembramos. A otros ministerios, a viudas, a huérfanos, a ONGs que hacen obras de bien, por la estrategia que Dios me dio. El día que ya habíamos salido y estábamos respirando, me dice, pastor, ¿hasta cuándo vamos a hacer esto? Y yo justo había leído Levítico 6, versículos 12 y 13, que el fuego arderá continuamente, no se apagará. Y le digo, contadora, mandamiento perpetuo. Y si el Señor nos dio esta estrategia y me acaba de decir antes que me pregunte que el fuego no se tiene que apagar, esto lo vamos a hacer hasta que el Señor venga. Pero es recibir la palabra. Es recibir la estrategia divina. Señor, ¿dónde está la salida? ¿Creen que Él no la sabe? Seguro que la sabe. Por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio, alcanzó testimonio, sus ofrendas hablaban aún después de muerto. Acción. Por la fe Noé construyó el arca. Por la fe Abraham sacrificó a Isaac. Por la fe, y todo por la fe. La fe te tiene que llevar a la acción. Antes de actuar, muchos razonan. No razones, querido. No, pero a ver, pensémosla bien. Obedecé bien. Deja que Dios piense por vos. Pero ¿estás seguro, Señor? Y no, pero ¿y si no pasa? No, Señor. Si esto es lo que me decís, obediencia ciega. Me tiro sabiendo de que
vas a estar ahí, va a estar la red de contención, me vas a dar alas de águilas para elevarme por encima de la tormenta, me tiro y me vas a llenar la pileta y no me voy a dar contra el fondo. Señor, si vos me lo decís, si lo dijiste es suficiente. En inglés la frase es, Dios lo dijo, yo lo creo y sucede. Lo creas o no lo creas, si Dios lo dijo, punto. Y muchas veces tratamos de entenderlo, de razonarlo. Un jugador de fútbol muy ferviente, muy cristiano. Cuando estuvo en una ciudad donde tenemos iglesia, todo el equipo de fútbol fue discipulado por nuestro pastor local, al punto que todos se convirtieron. Y cuando no jugaban, iban todos a la iglesia. Y en el próximo devocional habían estado ganando bastante. Le dicen al pastor, pastor, queremos agarrar y poner el emblema de la iglesia en la camiseta. Entonces el pastor me llama, ¿qué hago? Le digo, no, si eso lo hacen por cábala, no, que no le ponga. Aparte, pierden el campeonato y van a crucificar la iglesia. O sea, uno piegue, ¿no? Y fue a otro club y también ganó como a 5 o 6 de los jugadores. Fue a otro club y también. Yo lo encuentro y le digo, ¿cómo es el tema? ¿Por qué estás tan vendido por el Señor y a dónde vas testificás? Y él dice, pasa que una vez fuimos a una reunión, alguien oró por una persona que tenía la mano más corta. Y estaba mi papá, médico, clínico, y yo. Y nosotros vimos cómo la mano se empezó a estirar y a estirar y a estirar y quedó exacta, igual de largo que la otra. El brazo más corto se estiró. Y hablé con mi papá y él estaba sorprendido. Porque él dice, ¿cómo hizo para que crezca la piel, los tendones, los nervios, las coyunturas, los huesos? ¿Cómo él tratando de entender cómo eso fue creado frente a sus ojos? Y fue tal el impacto en él que desde ese día él dijo, a donde yo vaya no me avergonzaré del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios. Qué tremendo cuando Dios te dice, bueno, anda a donde te mande. ¿Y a dónde? Y ya te vas a enterar. ¿No fue así con Abraham? Deja tu tierra, tu parentela y anda a la tierra que te mostraré. Bueno, dale, mostrámela. No, ya. Y van con el papá queda a mitad de camino y él sigue. Y hasta que no sacrifica en un lugar, no descubre, llegaste. ¿Qué haríamos hoy? ¿Cómo prepararías la valija? ¿Qué le dirías a la gente de viaje? Deme un pasaje. ¿Para dónde? No sé. ¿Y cómo crees que te lo venda? Pero la fe es obediencia ciega. Si entras a razonar, si entras a discutir con tu esposa, y pero me llevo la malla o no me llevo la malla, o cuántos días vamos a estar afuera, o qué clase de clima nos espera. Pero ¿estás seguro, Señor? Tenés que actuar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Por la fe, Abraham obedeció cuando fue llamado, habitó como extranjero. Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Hasta murieron sin recibir la promesa. Esa es increíble, ¿eh? Abraham, el padre de la fe. Terminó. Mirando de lejos. Versículo 13 en Hebreos 11, ¿no? Creyéndolo y saludándolo. Y confesando que era extranjero y peregrino sobre esa tierra. Ofreció a  Por la fe bendijo Isaac a Jacob.
Por la fe José al morir dijo, llévenme para allá, a la tierra prometida, entierren ahí mis huesos. ¿Cuál fue el último desafío de fe que tuviste? Porque hay muchos que viven de una idea romántica de la fe. ¡Oh, esa vez! Sí, pero hace 30 años de esa vez. ¿Dónde está la fe de hoy? ¿Dónde está la fe para conquistar mañana? ¿Qué clase de fe van a imitarte? Porque dice Hebreos 13, ¿no? Fíjate, los pastores que te precedieron, analizá cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Qué fe te van a imitar? Una vez estaba organizando un evento con varias iglesias y queríamos hacerlo en un estadio. Y yo hablaba de que se podía y que Dios nos iba a respaldar y que como Jacob y Caleb contando qué pasaba allá en la tierra prometida, ¿no? Y todos los otros 10 son gigantes, nos veíamos como langostas, nos van a destruir, vamos a hacer pan comido. Y ya al final de todo digo, bueno, está bien. Conforme a mi fe se ha hecho. Y todos como que, porque eran todas pálidas. No, que la gente, que es difícil, que los precios, que ¿no? Digo, bueno, conforme a mi fe se ha hecho. Después que el estadio se llenó y estuvo espectacular, todos tenían fe. Todos lo habían logrado. Yo no estoy para ganarme el crédito. Pero ¿qué fe te van a imitar? ¿Cuál fue tu última conquista? Que en estos tiempos que estamos viviendo, situaciones tan difíciles, puedas elevarte a un nuevo nivel de fe. Dígale al vecino, con poca fe es suficiente. Con poca fe. ¿Cómo es la fe? Que la semilla de... Una vez yo tenía las semillas ahí para mostrarle a la congregación y que yo qué, estornudé y las perdí. ¿Dónde queda? Y fue. Bueno, ve. Y la medida de fe que Dios te dio, pastor, te quiero desafiar a que la ejercites como un músculo. Y que hoy enfrentes esto y mañana aquello y pasado lo otro, que cuando venga el gigante digas, mirá, si Dios estuvo conmigo con el oso, si Dios estuvo conmigo con el león, si Dios estuvo conmigo cuando mi viejo se olvidó de mí, estaban todos de fiesta y me querían ungir como rey, yo sé que este gigante incircunciso no es nada porque tengo fe. Dios fue fiel, Dios me va a dar la victoria. Ejercítate en la fe. Estas vacaciones de invierno, como lo va a hacer el pastor Rossi, Catedral de la Fe también, vamos a estar en la provincia de Santa Fe. Llevamos a todo un grupo que los estamos entrenando para orar por los enfermos, para testificar. Van a llevar alimentos como excusa y eso abre la puerta. Pero después le damos lo verdadero, que es Jesucristo, el Señor, la salvación, orar por los enfermos. Y claro, cuando les toca la primera casa, creo que los pibes en el corazón dicen, ay, ojalá que sea un dolor de cabeza nada más. O que sea un resfrío. Que no sea un cáncer, Señor, que no sea un cáncer. Pero se lanzan en fe. En Paraná, que fue el 2017 que estuvimos ahí, fueron a orar a una casa, el hombre estaba postrado en cama hacía 8 meses y oraron por él.
Y se incorporó y agarró el andador y dio 2 o 3 pasos. ¡Ah! Volvieron, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre, ¿no? Como los discípulos. Y contentísimos. ¿Qué? ¿Usted no se imagina la fiesta que se hizo cuando en la noche, en la campaña, aparece el hombre y toda la familia y el hombre sin andador? Caminando entró al lugar, subió a la plataforma, dio testimonio. Los chicos levitaban. Por eso oré yo. Fe, como un grano de mostaza. Jesús lo reta a Pedro, hombre de poca fe. ¿Se acuerda? Lo reta en una barca. ¿Pero qué había pasado antes? Si sos vos, Señor, dale, que yo vaya. Vení. Y se pone a caminar. Y claro, se olvidó de Jesús, miró la adversidad, las olas, el viento. Ahí es cuando yo tengo que mantener fija mi mirada en el Señor. Hebreos 12. Él es el autor y Él es el consumador de mi fe. O sea que de Él proviene la fe, la medida que Él me da, y a Él la enfoco. Él es el consumador de la fe, autor y consumador. De Él la recibo y en Él la tengo que poner. Señor, sálvame. Lo salva. Yo no creo que lo llevó a Upa hasta la barca. Yo creo que caminó de vuelta. Y le dice, poca fe que tuviste, hombre. Yo lo veo de esta manera. Con poca fe podés caminar sobre el agua. ¿Qué clase de fe tenemos? Mi oración es que el Señor te dé un poquito más. Que te revele su palabra, que actúes en base a la palabra que te da, que seas osado en conquistar, que seas ejemplo de fe a los demás y que cada día, bueno, a ver, Señor, ¿qué gigante vamos a derribar hoy? Algunos ven el gigante y se amedrantan. Todo un ejército por 40 días amedrentado por este gigante. ¿Dónde está el paladín de ustedes? Y viene Davidcito. ¿Qué pasa, caché? No, el gigante. Y lo habrá visto y dicho, tan grande no le puedo errar. ¿Podés ver la situación? ¿Con fe o sin fe? David vino con fe ese día. Lo quisieron meter en la estructura del rey, ponete mi armadura, no aguantaba ni parado con tremenda armadura, que eso me llevó a otro punto. En realidad, el gigante desafiaba al gigante de Israel, que era Saúl, porque de hombros para arriba sobrepasaba a todo el pueblo. Pero un chiquito lo enfrenta y hace una declaración de fe. Te voy a cortar la cabeza. ¿Con qué si no tenía más que piedras lisas? Es difícil cortar una cabeza con piedras lisas. No sé si intentó alguna vez. No lo intenté. Terminó sacándole la espada a él para cortarle la cabeza. Porque era una persona que entendía que él tenía pacto con Dios. Y este era un incircunciso. Dios es mi amparo, Él es mi fortaleza, Él es mi pronto auxilio en la tribulación. Yo sé que en quién he creído, yo sé que mi Redentor vive, yo sé. Y se alimentaba. Yo no sé si hasta habrá estado recitando el Salmo 121, ¿no? En ese momento, ¿lo compuso él? Bueno, después habría que ver. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y mi socorro viene del Señor, Él me va a ayudar. Y destruyó al gigante. Ser osado. Y cuando sos así de usado y usás tu fe para la conquista, hay recompensa.
¿Y qué le van a dar al que mate al gigante? Y lo van a eximir de impuestos. Me gusta. ¿Y qué más? Y le van a dar tesoros y riqueza. Está bueno. ¿Y qué más? La hija del rey. ¿Y qué tal está? No, mentira, eso no dice. Y le gustó también, porque eso lo introducía al palacio, le daba derecho a gobernar, le daba herencia. Y allá se fue. Cuando actúas en fe, siempre Dios te va a recompensar. Termino con un ejemplo gráfico. Esperamos hasta que lea todo y después compartimos las imágenes. En el Salmo 31, que estaba orando y buscando al Señor, la iglesia cumplía 45 años, teníamos un contrato con el Estadio Kempes para estar ahí. 5 días antes de la celebración, me llama el gobierno y dice, no les vamos a dar al estadio. ¿Por? Porque pusieron un partido, Fox Sports puso un partido el domingo a la mañana y la celebración era el domingo a las 3 de la tarde. No había forma de televisar con tremendo escenario y pantalla, tapaba todas las cámaras. Así que dijimos, bueno, pero yo había estado orando, buscando al Señor, estudiando este Salmo 31, tú eres mi roca, mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás, dice el versículo 3. Me gozaré, dice el 7, en tu angustia, porque vistes mi aflicción, conoces mi alma. Versículo 8, no me entregaste en manos del enemigo. Y yo, Señor, ¿qué entendí? ¿Cómo que no me están haciendo hilacha, Señor? Me cancelaron el contrato que firmé hace 6 meses. ¿Dónde voy a hacer la celebración? Y yo leía, pusiste mis pies en lugar espacioso. Claro, me imaginaba el estadio, son como 2 manzanas en total, toda la emplanada, 2 o 3 cuadras más, todo el estacionamiento que tiene, unas 10 cuadras. Llegó ahí, es ahí. Y el Señor me decía, pongo tu pie en lugar espacioso y no tengo el estadio. Y el Señor me recuerda que en la ciudad, a 8 kilómetros del estadio, tenemos un predio que era herencia, pero nunca más la tocamos. Quedó así, abandonadito. Y el Señor me lleva en la visión a ese lugar. 54 hectáreas son, a 8 kilómetros de la ciudad. Una ruta pasa por el de adelante, otra ruta pasa por atrás. Así que todo pavimentado, entraron todos los colectivos ahí. Y ahí tuvimos la celebración. Pero el Señor ya me había dado la palabra. Pondré tu pie en lugar espacioso. Lo más sorprendente, ese lugar consagrado a Dios, santificado, ungido. La gente se bajaba del colectivo y en el momento en que pisaba esa tierra, decía, estoy en tierra santa. Y les desaparecían las úlceras, se sanaban de la espalda. Una persona que no podía caminar se bajó del remis y caminó las 3 cuadras, 4 cuadras hasta donde estaban las sillas. El Señor tomó la adversidad, la crisis, 45 años de la iglesia, le íbamos a celebrar en el Estadio Kempes y ahora no lo tenemos. Deja que yo me glorifique. Derribemos este gigante juntos y vas a disfrutar de las recompensas. El lugar, ahí estaban las imágenes si las quieren poner. Lo armamos en 3 o 4 días. Tuvimos la celebración ahí. Todo lo que estaba alquilado para el estadio lo llevamos ahí, lo armamos ahí. y tuvimos esta gran celebración. Y dejé esa imagen. Ese es el predio, ¿no? Bueno, en realidad esto es una décima parte del predio, porque estos son 5 manzanas y eran 54, ¿no? La gente no conocía el lugar. Y cuando lo vio, dice, no, si esto es nuestro, tenemos que terminarlo. Así que
por estar ahí y ver lo que era de ellos, empezaron a dar ofrendas espontáneas para el lugar. En 3 meses, al final de esa B corta que se ve ahí, allá atrás de esa B corta, edificamos un auditorio para 1.700. En 3 meses. Y ahí hicimos los campamentos ese año. Una pileta olímpica, todo en 3 meses. Porque la gente al ver el lugar dijo, no, yo acá tengo que dar, tengo que sembrar, tengo que bendecir. Recompensa por seguir la guía y la voz del Señor. Que Dios te dé esa gracia. Que el Señor constituya, edifique tu mundo. Que toda adversidad que tengas, que todo gigante que tengas, Señor, dame la palabra. ¿Quién se cree este incircunciso? Y yo creo que esa fue la revelación de David. Él entendía, yo tengo pacto con Dios, a mí me circuncidaron, a él no. Dios está conmigo, son más los que están conmigo que los gigantes que me enfrentan. Y así lo enfrentó y vio la victoria del Señor. Te desafío a subir a un nuevo nivel de fe, que imiten los demás la fe que vas a manifestar. Señor, como los discípulos, hoy oramos. Aumentanos la fe. Ellos te veían cómo obrabas, cómo calmabas las tormentas, cómo convertías el agua en vino, las pescas milagrosas, los resucitados, los ciegos que veían, los sordos que oían. Y te pidieron, aumentanos la fe. Señor, yo también te lo pido. Por lo que estamos viviendo, por las cosas que estamos enfrentando, por los desafíos que nos quieren amedrentar como Goliat y nos gritan en la cara, Señor, auméntame la fe. Que yo pueda poner mi fe por obra. Que yo empiece a actuar conforme a tu revelación, conforme a tu palabra. Que haga oraciones osadas, Señor, para ver cómo transformas la atmósfera de mi iglesia, cómo nos ayudas a conquistar en los peores momentos las victorias más grandes. Señor, auméntame la fe para que el pueblo, la congregación pueda imitar mi fe y conquistar aún alturas mayores, porque edificarán sobre mis hombros, porque se cumplirá la palabra de Jesús, aún mayores obras harán. Gracias, Señor, porque hoy me impartes ese don de fe, la medida de fe, y voy a conquistar para la gloria de tu nombre. Amén, amén y amén.